Gloria al Señor, hermanos. Ahora sí estamos ahí. Pueden tomar asiento. Creí que lo había prendido, pero creo que lo apagué antes de prenderlo. Pero ya estamos conectados. El Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Bendecidos, gloria a Dios. Hermanos, este día, ante todas las cosas, quiero seguir instándoles a orar, a orar, a orar y a orar. Es muy importante la oración. Si ustedes se dieron cuenta, esta semana pasada fue una semana muy turbulenta. Hubieron muchos disturbios y durante las manifestaciones se miraron cosas que realmente son escalofriantes. Son escalofriantes. Pero la cuestión es que, dirías tú, bueno, eso ya pasó, ¿no? Eso ya quedó en el olvido, quedó en el pasado, ya todo esto se acabó. Pero creo que sepas que solamente estamos empezando. Solamente estamos empezando. Por ello es que nosotros como iglesia necesitamos orar. Necesitamos interceder por la paz de nuestra nación. Necesitamos entender para que nuestro pueblo, la iglesia, hermanos, sea el pilar que sostiene a los Estados Unidos de América. Tenemos que caer en nuestras rodillas e interceder, hermanos, por nuestros gobernantes. Pedir a Dios que guíe a nuestros líderes. No importa quiénes sean, recuerda que Dios ha puesto las personas que están en poder. No somos nosotros ni es nadie, es Dios el que hace la obra y el que ha hecho lo que se ha hecho hasta este momento. Así es de que toda persona que está en el gobierno ha sido puesta por Dios. Porque nadie puede llegar a esa posición si no es la voluntad de Dios. Así es de que no te enfrasques en el hecho de que tiene que ser tal persona o tiene que ser tal gobernante. No, Dios es el que quita reyes y es el que pone reyes. Por ello es que tenemos que orar. Nosotros, nuestro trabajo es orar por ellos para que Dios hable a ellos y a través de ellos, a través de lo que escuchen de Dios, gobiernen la nación de una manera que glorifique al Señor. Hermanos, de verdad les pido que oremos mucho por nuestra nación. Oremos mucho para que Dios sea el que se glorifique, el que se manifieste y Dios sea el que haga su obra en este país. Necesitamos paz, necesitamos armonía, necesitamos, hermanos, realmente les digo, necesitamos que nos unamos a pesar de nuestras diferencias, unidos, porque si no nos unimos, estamos comenzando ahora el libro de Jueces. La semana pasada miramos cómo estudiamos acerca de la introducción y hablamos en el capítulo 1 acerca de cómo después de que la nación de Israel experimentó la muerte de Josué, entró un espíritu de desunidad y cada una de las tribus comenzaron a actuar individualmente. Y al las tribus separarse y comenzar a actuar individualmente, entonces vino ¿qué? Vino el desánimo, vino la desunidad. Y la nación de Israel se comenzó a ¿qué? Se comenzó a desmoronar. Y eventualmente se olvidaron de quién, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de aquel gigante poderoso, Jehová de los ejércitos, el cual peleó por ellos, les dio la tierra prometida, los puso en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no había unidad. No había unidad. Necesitamos estar unidos. Necesitamos estar en oración por nuestros líderes y por nuestros gobernantes. Las cosas, hermanos, en vez de mejorarse un poco, se van a ir poniendo de mal en peor. Y necesitamos orar. Nosotros como pueblo, nosotros como iglesia, nuestra responsabilidad es orar y pedir a Dios para que Dios sea el que se glorifique en esta situación. Así es de que, iglesia, este día vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9
Y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al versículo 5. Romanos capítulo 9, de los versículos 1 al versículo 5. El tema de la semana pasada fue los que aman a Dios. ¿Recuerdas en el capítulo 8, para ser exactos, en el versículo 28, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios? Para ser más específicos nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La frase, los que aman a Dios, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto que mira las cosas con los ojos de Dios, que mira las cosas a la manera de Dios, que piensa las cosas como Dios piensa las cosas, que actúa de una forma que agrada a Dios en todo tiempo, en todo momento y en toda hora. Recuerda que cuando nosotros actuamos en nuestras propias fuerzas, le estamos diciendo a Dios simple y sencillamente, Señor, yo soy capaz. Yo soy capaz de pensar por mí mismo, yo soy capaz de actuar por mí mismo, yo puedo resolver mis propios problemas y como tal, Señor, no me haces falta, no me haces falta. Y cuando caemos de narices en el piso y nos raspamos las rodillas y estamos tirados en el piso, levantamos la cabeza hacia el cielo y decimos, Señor, ayúdame. Pero un momento, ¿no me acabas de decir que eres autosuficiente? ¿Que tú tienes control de tu propia vida? ¿Que tú puedes hacer tus propias decisiones, que no me necesitas para nada? ¿Cómo que te ayude? Entonces, es cuando queremos que las cosas nos ayuden a nosotros para bien. Por ello es que la semana pasada, el estudio de la semana pasada, hermanos, nos habló a nosotros que debemos cultivar en nosotros un corazón apacible, un corazón que agrade a Dios, un corazón que dé honra y gloria a nuestro Señor y Salvador. Y es importantísimo, porque el apóstol Pablo termina el capítulo 8 en los versículos 38 y 39 con las siguientes palabras. Nos dice de esta manera porque dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la clave está ¿en dónde? La clave está en el versículo 28. ¿Por qué? Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, cuando tú amas a una persona, no vas a hacer nada para dañar a esa persona. Al contrario, te vas a esforzar para hacer todo lo mejor que puedas para complacer a esa persona. Los que aman a Dios, si nosotros amamos a Dios, como nos dice la Escritura, vamos a hacer todo, absolutamente todo lo posible. ¿Para qué? Todo lo posible para no defraudar a Dios en ningún momento. Y si nosotros hacemos todo lo posible para no defraudar a Dios en ningún momento, entonces de ahí en adelante todas las cosas nos van a ayudar para bien, nos van a bendecir. Vamos a hacer todo bien para el Señor. El tema de hoy, verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. Y esto, hermanos, viene cuando alguien quiere decir algo o asegurarse de que sus oyentes entienden su testimonio y que su testimonio es verdadero y que no hay ninguna alteración en su testimonio. El apóstol Pablo simple y sencillamente
nos está poniendo a nosotros, nos está exponiendo a nosotros la palabra de Dios y nos está diciendo a nosotros: yo os he enseñado todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, me ha dado a mí para que yo compartiese con ustedes, para que yo os enseñase a ustedes. Porque hemos podido mirar que el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, nos habló a nosotros acerca de la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de tener una relación personal con Dios, una relación personal con Cristo Jesús. Nos dio ejemplo tras ejemplo. No solamente eso, sino que nos mostró a nosotros que Él, guiado por el Espíritu Santo, nos dejó a nosotros las palabras que necesitamos escuchar para tener una relación íntima y personal con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero no lo hizo en sus propias fuerzas. No lo hizo en sus propias fuerzas. Él lo hizo confiando siempre en Dios. Confiando en Dios. En el versículo 1, en el capítulo 16 de Romanos, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo nos da a nosotros, hermanos, nos pavimenta el camino, nos muestra las señales en la carretera y nos dice a nosotros: si tú sigues por este camino el cual yo te he trazado y vas mirando las señales, cada una de estas señales te están indicando que vas en el camino recto que te lleva al cielo, a la presencia de Dios. Y es por ello que nos dice Él que Él no se avergüenza de qué, no se avergüenza del evangelio. Es por ello que en el capítulo 9 nos dice: verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos a punto de embarcar en una nueva aventura. Del capítulo 1 al capítulo 8, el apóstol Pablo se enfocó en nosotros, se enfocó en la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Ahora del capítulo 9 al capítulo 11, el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros, de la nación de Israel, los privilegios que tenía la nación de Israel, y no solamente los privilegios que tenían ellos, sino también de su arrogancia, de la arrogancia de la nación de Israel. Por ello, que para nosotros, hermanos, es clave, importante entender que en del capítulo 9 al capítulo 11 vamos nosotros a mirar una serie de preguntas que el apóstol Pablo nos va a ir haciendo a medida que vamos avanzando a través de estos 3 capítulos. La primera pregunta que nos va a hacer a nosotros va a ser: ¿qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa para ti personalmente el no tener una relación personal con Jesús? La segunda pregunta que vamos a mirar es: ¿qué dice esto acerca de Dios? O sea, ¿qué dice acerca del corazón de Dios para la nación de Israel? ¿Y qué dice Israel acerca del Mesías? Y la última pregunta que vamos a mirar desde el capítulo 9 al capítulo 11 es: ¿qué dice acerca de nuestra posición actual en Dios? Nuestra posición actual en el Señor. Y comienza en el versículo 1 de la siguiente manera. Versículo 1 y 2 dice: verdad digo en Cristo, no miento.
Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, dice, y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza en mi corazón. El apóstol Pablo abre el capítulo 9, expresando a nosotros las siguientes palabras: verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo yo. Si voy a testificar delante de alguien o delante de algún jurado, yo voy a respaldar mi testimonio basado en una persona superior al mismito juez que me está juzgando. Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a ellos, verdad digo en Cristo. En otras palabras, yo les estoy hablando a ustedes todas las palabras que Jesús, el Hijo de Dios, me expresó a mí. Ahora yo las he expresado a ustedes. Ahora ustedes, cuando recibieron la palabra, las palabras, no fueron mis palabras, sino fueron las palabras de Jesús. Y eso es lo que ustedes escucharon, lo que ustedes están escuchando y lo que ustedes han escuchado hasta este momento. La palabra verdad, hermanos, quiere decir conformidad de las cosas con el concepto de que ellas forman la mente. Conformidad de las cosas. En otras palabras, quiero que no haya duda en tu mente. Que no haya duda en tu corazón de las cosas que yo te he dicho. Cuando dice también él que su conciencia da testimonio, la palabra conciencia es conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Y Pablo acá nos dice que su conciencia, ahora vivificada, iluminada y bajo la dirección del Espíritu Santo, nos muestra a nosotros lo que Él siente y lo que Él está sufriendo por sus compatriotas que no solamente muestran una amarga hostilidad por el Evangelio, sino que están contrarios a todo lo que tiene que ver con Jesús. Y eso le angustiaba a él mucho. Le angustiaba a él mucho. ¿Por qué razón? Porque podemos mirar que el apóstol Pablo es un instrumento en las manos de Dios. Que el Espíritu Santo quitó las vendas que tenían los ojos. Y al quitar el Espíritu Santo las vendas que el apóstol Pablo tenía en los ojos, automáticamente el apóstol Pablo comienza a leer a través de las Escrituras. Y a medida que va leyendo a través de las Escrituras, le va el Espíritu Santo revelando a él, que le va revelando la verdad. Y a medida que él va, el Espíritu Santo le va revelando la verdad al Espíritu Santo. El apóstol Pablo está revelando la verdad a aquellos que le están escuchando, especialmente a los de su nación, a los israelitas. Y cuando ellos escuchan las palabras del apóstol Pablo y las comparan con las Escrituras, dicen, oye, lo que tú nos dices no tiene sentido. No entendemos lo que nos hablas. Es más, creemos nosotros sinceramente que tú estás alterando la verdad, estás alterando la ley de Dios. Por ello rechazaban no solamente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sino que rechazaban a Jesús como el Mesías de Israel, el Cristo, el Salvador de Israel y del mundo entero. Lo rechazaban por esa razón. El apóstol Pablo no solamente le dolía en el corazón, porque si leemos nuevamente dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, dice, tengo gran tristeza
y continuo dolor en mi corazón. Tengo gran tristeza, me conmueve la idea, dice, y me causa un sentimiento de dolor en mi corazón el hecho de saber que mi nación, mi pueblo, mis hermanos no pueden entender las cosas de Dios. Y no solamente que no las puedan entender, sino que sean hostiles y rechacen el evangelio, la verdad de Jesús. Me duele en el corazón. Iglesia, ¿pudieras tú identificarte con el apóstol Pablo? Sinceramente, ¿pudieras tú identificarte con el apóstol Pablo? Él tenía un ardor increíble por los israelitas. Él quería que ellos en fe aceptasen a Jesús. Porque él sabía que el momento que ellos en fe aceptasen a Jesús, el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Mesías, el cual vendría a liberar a la nación de Israel de sus pecados, el momento que en fe ellos aceptasen a Jesús, las vendas de sus ojos iban a ser quitadas y ellos iban a mirar lo que él estaba mirando. Es algo maravilloso. ¿Alguna vez has estado delante de un cuadro donde lo único que miras son un montón de puntitos? Es un cuadro de tercera dimensión. Lo único que miras es un montón de puntitos. Miras aquel cuadro y dices, ¿qué es esto? Para ti no tiene sentido ese cuadro. Simple y sencillamente dices, ¿a quién se le ocurrió pintar un montón de puntos acá? Entonces te quedas mirando en el cuadro. Y comienzas a mirar el cuadro con más profundidad. Y de repente, mientras estás mirando al cuadro, delante de tus ojos se forma una imagen. Y cuando miras la imagen, dices, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y en la parte de abajo del cuadro te dice una flor, un paisaje, o un carro, o un avión. Pero si no miras detalladamente, no puedes mirar la imagen. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros acá que a él le dolía en el corazón, le dolía, le partía el alma el hecho de que su nación no estaban mirando detalladamente los detalles que la palabra de Dios nos habla acerca de Jesús, el Hijo de Dios, del Mesías, el Salvador del mundo. Y no lo podían ver, ¿por qué? Porque no se estaban concentrando. Y lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces. No sé si a ti te ha pasado que sientes en tu corazón una tristeza tan grande, pero tan grande, de que le estás hablando a un hermano, a una hermana, a un tío, a una tía, a un primo, una prima, o a tus mismos padres del evangelio, de la palabra de Dios. Y lo único que hacen es juzgarte a loco. Y dices tú en tu corazón, si tan solo ustedes entendieran, si tan solo ustedes supieran, si tan solo ustedes entendieran y supieran que si no abren su corazón a Jesús, van a terminar en el lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Ahora la pregunta es la siguiente, iglesia. ¿De verdad sentimos eso en el corazón? ¿De verdad sentimos esa pasión por las almas perdidas? Porque el apóstol Pablo está expresando dolor en su corazón. Un dolor increíble. En el versículo 3 nos dice, porque deseara yo mismo, escucha, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según
la carne. Para revelar cómo las emociones embargaban al apóstol Pablo, podemos ver en su anhelo que él mismo estaba dispuesto a ser maldito o separado de Dios con el hecho de que sus hermanos viniesen al conocimiento de Cristo Jesús. Que pudiesen ellos mirar la salvación que tenemos en Jesús. Este pasaje lo relacionamos con el que se escribió en el libro de Éxodo, capítulo 32, 30, cuando Moisés mismo, después de que él estuvo 40 días en el monte de Sinaí, delante de la presencia de Dios, y Dios escribió las tablas de los 10 mandamientos. Y no solamente escribió las tablas de los 10 mandamientos, sino que mientras Moisés estaba en la gloria de Dios, abajo el pueblo se desesperó. Y en la desesperación ellos dijeron: este Moisés ha desaparecido, este Moisés no va a regresar más. Y le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y se fundieron un dios o un becerro de oro. Y después de fundir el becerro de oro, bajó Moisés, molió el becerro de oro, lo echó en el agua y los hizo tomarse el agua. Los hizo tragarse su pecado. Pero ahora el pecado que ellos habían cometido había levantado o enfurecido la ira de Dios. Y Dios estaba enojado con el pueblo. Y en el versículo 30 nos dice de Éxodo 32, dice que aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y en el versículo 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Simple y sencillamente, Moisés le dice: Señor, si no puedes perdonar a este pueblo, a esta nación, desborra mi nombre del libro que has escrito, el libro de la vida. Desbórralo. Porque yo no puedo, dice Moisés, entrar a tu gloria, entrar a tu presencia, sabiendo que mis hermanos, mi nación, no van a poder entrar. Y el apóstol Pablo, hermanos, está expresando el mismito sentimiento. El apóstol Pablo nos dice a nosotros: yo desearía yo mismo ser anatema. La palabra anatema es una cosa consagrada a Dios sin esperanza de ser redimida. Y si es un animal, será sacrificado, o si es una persona, será condenada a destrucción. Y dice el apóstol Pablo: Señor, yo estoy dispuesto a ser destruido. Yo estoy dispuesto a perder mi mismita salvación, la relación que yo tengo contigo, con tal de que tú, mi Señor, te compadezcas de tu pueblo, la nación de Israel. La nación de Israel. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿qué desearías hacer tú por amor a tus hermanos perdidos que tienen una amarga hostilidad hacia el glorioso evangelio?
¿De verdad tú estarías dispuesto a perder tu alma? ¿Terminar en el infierno para que tu hermano o tu hermana fuesen salvos? O sea, es una pregunta directa que parte el corazón, que nos parte el alma. Ahora, si no sientes absolutamente nada por las almas perdidas, tenemos que examinar nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo, hermanos, cuando Él nos habló a nosotros de la necesidad de interceder los unos por los otros, nos habló a nosotros de la necesidad de amarnos los unos a los otros, nos habló de la necesidad e incluso si fuese necesario dar nuestra propia vida por otros. Juan 15:12 nos dice a nosotros: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el apóstol Pablo dice: porque yo deseara yo mismo, dice, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según son ellos mis compatriotas, mis paisanos. Pregunta, iglesia. Acá tenemos, no sé, ¿verdad? Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, no sé, lo que seamos. Y de donde tú seas, argentino. ¿Estarías tú dispuesto a morir? ¿Estarías tú dispuesto a ir al infierno con tal de que toda Argentina fuera salva? ¿Estarías tú dispuesto a ir al infierno con tal de que todo México fuese salvo? ¿Estarías tú dispuesto a ir al infierno con tal de que todo El Salvador fuese salvo? ¿O que todo Guatemala fuese salvo? Porque el apóstol Pablo lo estaba. El apóstol Pablo estaba dispuesto él mismo a ir al infierno con tal y todos los israelitas obtuviesen la salvación en Cristo Jesús. Ahora, ¿crees tú que sea necesario? ¿Crees tú que Dios va a permitir algo así? No. Dios no te va a mandar al infierno. ¿Por qué razón no te va a mandar al infierno? Porque simple y sencillamente lo miramos en el libro de Éxodo, en el capítulo que acabamos de leer ahora, Éxodo 32, versículo 33. ¿Qué nos dice? Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, acá la cuestión es a manera personal. Nosotros, ¿qué, hermanos? Nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra persona, debe de haber ese sentimiento, debe de haber ese sentir. Que cuando tú miras a una persona que no es salva, que te duela en el corazón y lo único que quieras es, si no tienes el valor de hablarle y decirle que Cristo le ofrece la vida eterna, que si le invita a entrar en su corazón, Él viene a ser Señor de su vida y le da a Él la seguridad de la vida eterna, por lo menos que sientas en el corazón orar por esa persona. Orar por mamá, orar por papá, orar por tío, por tía, por primo, por prima, orar por compañero de trabajo, orar por nuestra ciudad, orar por nuestra nación, orar por el mundo entero. Porque es lo que vemos como ejemplo en el apóstol Pablo, que nos dice a nosotros que él simple y sencillamente desearía, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor. La palabra amor es
acá es la palabra agape, amor incondicional. Un amor incondicional. Este amor el cual el apóstol Pablo expresa acá, hermanos, no está relacionado con que yo hago algo por ti, tú haces algo por mí. Ni está en que, oh, qué bonita se mira mi esposa, oh, wow, estoy bien enamorado de ella. Pero cuando no se mira bonita, se te acaba el amor. O sea, no esa clase de amor. Ese amor que cuando se levanta y está que parece la bruja del 71, igual le amas de tal manera que no importa cómo se mire, no importa la condición, que no importa qué te hayan hecho, qué te hayan dicho, cómo te han tratado, igual le sigues amando incondicionalmente, porque el apóstol Pablo nos está expresando a nosotros esa clase de amor, nos está diciendo a nosotros simple y sencillamente, yo deseara ser, si fuese necesario, yo mismo condenado con tal y que mi pueblo, mi nación, mis hermanos puedan recibir ellos la salvación en Cristo Jesús. Qué pasión, qué entrega. Versículo 4 nos dice, porque dice que son israelitas los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros esas palabras. Esta nación, ¿quién es? La nación de Israel. La nación de Israel no solamente han experimentado la gloria de Dios, no solamente han sido la nación escogida de Dios, sino que han experimentado ellos que han experimentado la adopción, han vivido la gloria, fueron parte del pacto, les dio Dios el trabajo de promulgar la ley de Dios. Y no solamente eso, sino que son parte del culto y son parte de todas las promesas que Dios ha hecho y ha prometido para ellos. Pero todas estas promesas tornan en qué? Todas estas promesas dan vuelta en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es la bisagra, o sea, Él es el que, en Él es el que se dan todas las cosas. La palabra adopción nos habla de que de todos los pueblos de la tierra que existían en los tiempos de Abraham, Dios escogió a Abraham y a su simiente para formar la familia de Dios. Isaías 43, versículo 1 nos dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Le dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, dice: yo estaré contigo. Y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tuyo, Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. O sea, Dios, en su infinito amor y misericordia, adoptó ¿a quién? Adoptó a los israelitas como sus hijos, para formar de ellos una nación santa, para formar de ellos un real sacerdocio, para formar de ellos y a través de ellos traer al Salvador del mundo, traer a Jesús, el Hijo de Dios. Pero también miramos que nos habla acerca de la gloria.
Cuando hablamos de la gloria de Jehová, que era la señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos. Y la gloria de Dios reposaba sobre el arca y llenaba el tabernáculo durante todos sus peregrinajes por el desierto. La que en Jerusalén siguió dejándose ver en el tabernáculo y después en el templo, y que ahora se deja ver en Cristo Jesús a través de nuestros corazones. Pero la gloria de Dios sigue brillando con tal fulgor que todo aquel que camina en santidad y verdad puede ser visto a leguas de distancia y pueden decir con toda certeza y seguridad: ahí va una hija de Dios o ahí va un hijo de Dios, porque la gloria de Dios resplandece de su ser, como resplandecía en el pueblo de Israel. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios y reflejan la gloria de Dios. Por ello, hermanos, para nosotros, la iglesia, es de gran importancia que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Porque las demás naciones tenían sus dioses, pero ninguno de esos dioses resplandecía en el medio del pueblo como resplandecía la gloria de Jehová en el tabernáculo en el medio de Israel. Y ninguno de ellos había recibido la salvación como la recibió la nación de Israel. Ningún hombre en la tierra, de ninguna otra religión, tiene la esperanza y la salvación que tenemos nosotros los hijos de Dios. En ninguno de ellos se refleja el resplandor de la gloria de Jehová. En ninguno de ellos puedes ver el gozo en sus rostros y el brillo en sus ojos por el hecho de que el Espíritu de Dios no mora en ellos. Mas en todo aquel que Dios ha escogido, en todo aquel que ha obedecido el llamado del Señor, la gloria de Dios resplandece en su ser y en su persona. Por ello es que dice el apóstol Pablo: esta nación no solamente han sido adoptados, no solamente han mirado la gloria, sino que también hizo Dios un pacto con ellos. La palabra pacto es promesa. Promesa. Y Dios le prometió a Abraham que de su descendencia vendría el Salvador. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Estas fueron las palabras de Dios para Abraham. En el versículo 2 le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró en su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti.
Pablo está diciéndonos acá. Este pueblo ha experimentado la adopción. Este pueblo ha experimentado la gloria. Este pueblo recibió el pacto de Dios. Y este pueblo no puede ver la gloria de Dios en el Hijo de Dios. No puede verla. Y a veces, hermanos, nos quedamos nosotros atónitos o nos sorprendemos simple y sencillamente cuando, hermanos, con tanto entusiasmo y esmero venimos a aquellos que amamos con todo nuestro corazón, nuestros seres queridos, les abrimos la Escritura, les mostramos en la palabra de Dios la verdad, les decimos lo que la Escritura dice acerca del Salvador del mundo, acerca de Cristo Jesús, y no pueden ver la gloria del Señor. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Pues la respuesta está en que el mismo pueblo de Israel no podía ver el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Ellos estaban enfrascados en una cosa y en una cosa solamente, en ellos nada más. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa. Por ello, es que no podemos, hermanos, dejarnos llevar por la religión. Esta nación era una nación religiosa. La religión es el intento del hombre para llegar a Dios. O sea, nosotros haciendo buenas obras, siendo buenas personas y ayudando a los demás, creemos que nos podemos ganar el favor de Dios. Y al ganarnos el favor de Dios, nos ganamos la vida eterna. Y eso no es como trabajan las cosas. La forma en la cual Dios estableció las cosas es que a través de la simiente de Abraham enviaría al Salvador del mundo para a través de él traernos a la presencia de Dios. No solamente tuvieron la adopción, la gloria, el pacto, sino que también se les dio la promulgación de la ley. El término que se usa aquí es el acto de establecer o promulgar leyes. Dios hizo hincapié en la importancia de la promulgación de la ley de Dios en el medio del pueblo de Israel. Nehemías capítulo 9 versículo 13 nos habla a nosotros acerca de lo que es de suma importancia para nosotros. Porque Nehemías nos dice en el versículo 13, dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés tu siervo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les prescribiste, o sea, les dices a ellos la ley para que ellos promulgaren la ley, o sea, enseñaren la ley, no nomás a los de su pueblo, sino a los que fuera de su pueblo, fuera de su nación. Mateo capítulo 10, versículo 5, nos dice así la Escritura. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones. ¿A cuántos? A 12. Y les dio instrucciones.
diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. O dad de gracia. Jesús les envía ¿a qué? Les envía a promulgar las buenas nuevas de salvación. Dios le dio a la nación de Israel, les dio a ellos el privilegio de promulgar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice en su corazón: me duele, ¿qué? Me duele el hecho de saber que ellos conocen la verdad. Y no solamente me duele el hecho de saber que ellos conocen la verdad, sino de saber que Dios los escogió a ellos para que la recibiesen. Pero lo que más me duele en el corazón es el hecho de que no son seguidores de la verdad, sino que simple y sencillamente son fanáticos. Personas que se han enfrascado en el hecho de que tenemos la ley de Moisés, somos el pueblo escogido de Dios, somos descendientes del linaje de Abraham, por lo tanto ya automáticamente nosotros somos salvos delante de Dios, cuando Dios mismo nos dice a nosotros: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos separa a nosotros, hermanos, es el pecado. Nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Y el pecado solamente podía ser lidiado con un sacrificio. Algo más que se les dio a ellos fue el culto. La palabra culto significa homenaje externo de respeto y amor que el hombre atributa a Dios. Así es de que cuando alguien te diga a ti: vamos al culto, simple y sencillamente te están invitando a ti a ir a dar homenaje externo y respeto a Dios. La forma en que nosotros rendimos homenaje a Dios es sirviéndole, obedeciéndole, guardando sus mandamientos, estatutos y decretos. Así es de que no olvides que a ellos se les dio el privilegio de homenajear externamente a Dios, de brindarle a Dios respeto y amor. A ellos, ¿a quiénes? A la nación de Israel. A la nación de Israel. Por eso es que cuando alguien te pregunte a ti: ¿a dónde vas? Voy al culto. ¿A qué? Al culto. Voy a la casa de Dios. Voy a la casa de Dios porque voy a brindarle a Él honor. Voy a brindarle a Él gloria. Voy a brindarle a Él respeto. Voy a glorificar su nombre y voy a elevarlo en alto porque Él es mi Dios. Él es mi Señor. En otras palabras, a la nación de Israel se le dio a ellos la bendición y el privilegio de ser los que enaltecían el nombre de Dios, que alababan al nombre de Dios, que glorificaban al nombre de Dios. Tú sabes que ninguna otra nación recibió ese privilegio. Ninguna otra nación. Ningún otro pueblo. Nosotros ahora, hermanos, tenemos el privilegio y la bendición ¿de qué? De exaltar a nuestro Dios. Pero no lo hacemos, hermanos, porque seamos el pueblo escogido de Dios o porque nuestros descendientes, si somos de México, de Guatemala, de El Salvador o de Perú o de Argentina o de donde quiera que el Señor te haya traído a los Estados Unidos, si no eres tú el pueblo escogido ni la nación escogida,
Eres persona redimida por la sangre del Cordero. Somos pueblos redimidos por la sangre de Jesús. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene el privilegio de exaltar a Dios y enaltecer su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, nos ha hecho a nosotros salvos. Y hemos sido salvos por la gracia de Dios. El último privilegio que se les dio a ellos fueron las promesas. Las promesas. Las promesas les pertenecen a ellos. Se les hicieron a ellos. Dios les dio a ellos promesas en Génesis capítulo 12, versículo 7. En Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17. Dios les dio a ellos e hizo promesas con ellos en Génesis 17, del 4 al 8. Génesis 22 del 16 al 18. Y repetidas veces también hizo promesas con Isaac en Génesis capítulo 26 versículo 3. Y a Jacob en Génesis capítulo 28 versículo 13. O sea, Dios hizo con el pueblo de Israel y sus descendientes promesas y promesas y promesas de guardarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de guiarlos, de instruirlos, de darles a ellos las palabras que ellos necesitaban escuchar, de darles a ellos, al pueblo de Israel, lo necesario para que fuesen exitosos en todo lo que ellos emprendieran. Por ello el apóstol Pablo simple y sencillamente dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es como, por ejemplo, cuando una persona ha hecho una confesión de fe y ha invitado a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Y esa persona ha sido una persona clave en el ministerio o en la iglesia. Y esta persona ha sido de gran bendición para los hermanos. Un gran maestro, un gran pastor, un gran ujier, lo que sea, un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios. Y nomás así de repente abandona la fe. Y nomás así de repente se va al mundo. Y dices tú: qué desperdicio, qué desperdicio. Cómo me duele en el corazón mirar, cómo me duele en el corazón mirar cómo el enemigo nos ha arrebatado un guerrero o una guerrera de Dios. Y lloras internamente o externamente, diciendo: Señor, Señor, convéncele de pecado, de justicia y de juicio. Regrésale a tus caminos. Eso es exactamente de la manera que se está expresando el apóstol Pablo. Diciendo: Señor, ellos te conocen, ellos saben, ellos conocen tu ley, conocen tu palabra, fueron los que recibieron todos esos grandes privilegios. Por favor, Padre, quítale la venda para que te puedan ver, para que puedan ver tu gloria, puedan ver tu resplandor. En el versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. De quienes son los patriarcas, haciendo mención de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo completa la lista mencionada, o mencionando el privilegio más grande que los judíos tenían. El hecho de saber que de ellos vino el Mesías al mundo. Es el privilegio más grande que ellos como nación hubiesen podido recibir. Es verdad que fue una gran bendición para ellos recibir la ley de Dios. Es verdad que a través de ellos y de ellos nosotros conservamos lo que tenemos el día de hoy, como lo son las Escrituras. Pero el privilegio superior de todos y mayor de todos es el hecho de que a través de ellos vino
al mundo el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ese es un gran privilegio. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo estas palabras, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. En conclusión, podemos ver que mientras Cristo es de la nación de los israelitas según la carne, Él es en otro respecto Dios soberano y bendito por los siglos de los siglos. Dios en su infinita misericordia dio a Israel el privilegio de ser el pueblo escogido, una nación santa, para a través de ellos traernos a nosotros el Mesías, el Salvador del mundo. Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Eres uno de los que Juan menciona? ¿Uno de los que recibieron a Jesús? ¿Uno de los que creen en su nombre? Si lo eres, la Escritura nos dice que Dios te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y quizá ese día, los que estamos en casa, nos hagamos la pregunta que acabo de hacer. ¿Eres uno de los que Juan menciona? Y diga, si lo soy, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero quizá alguien nos esté sintonizando a través de Facebook, a través de YouTube. Y también este día se pregunten ellos también en su corazón, ¿soy uno de los que el apóstol Juan menciona? Y si sientes que no has hecho tú una confesión de fe o no has recibido a Jesús y no has creído en Jesús, nos dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, tienes que primeramente recibir a Jesús. Después tienes que creer en Jesús. Y una vez que hayas recibido a Jesús y hayas creído en Jesús, entonces serás salvo. Y en el versículo 10 del mismo Romanos 10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta tu palabra y Padre, de verdad te pido que lo que el apóstol Pablo sentía en su corazón se transmita a nosotros este día, Padre, y nosotros también comencemos a llorar y a suplicar por los nuestros, por los de nuestra nación, por nuestro pueblo. Y que cada uno de nosotros, Padre, pueda sentir, mi Dios, en el corazón, mi Dios, los gemidos del Espíritu Santo intercediendo, Padre, por aquellas personas que aún no han aceptado a Jesús. Y te pido, Padre, que seas tú este día el que obra en el corazón. Si hay alguien que ese día ha hecho una confesión de fe y ha invitado a Jesús a entrar en tu corazón, te pido que lo bendigas, Padre, que lo instruyas, que lo conectes a una iglesia donde le enseñen la verdad, le enseñen tu palabra, y que él pueda o ella puedan crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres y cuánto has hecho por ellos y cuánto has hecho por nosotros. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en el resto de esta tarde. Guíanos y guárdanos en el hueco de tu mano y bendícenos siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice
Amén y amén. Gloria a Dios.